Una buena tarde tengan todos y cada uno de los que hoy han reservado este espacio para escucharnos, para compartir y sobre todo para conectar el alma de aquellos que han tenido el privilegio de ser bendecidos con hijos neurodiversos. Así que en este rato que nos vamos a regalar una horita donde vamos a estar compartiendo nuestras experiencias, con Yari, con Gilmer como padres de familia de Mateo en condición de neurodiversidad en autismo, y quien les habla, Dora María Cárdenas, como maestra de vocación y profesión. Vamos a realizar un conversatorio que nos permita realmente conectar con esta experiencia y poder entregarles a ustedes algunos elementos que no se configuran en recetas, porque cada uno va a vivir su experiencia, pero también va a poder confrontarse en esa realidad de lo que ha implicado tener un hijo neurodiverso y cuál ha sido su poder de aceptación. Una aceptación que nos está acercando en estos momentos a la experiencia en tres elementos básicos: escuela, familia y sociedad. Una aceptación que nos está llevando a revisar de qué manera hemos recibido ese milagro de vida que se nos ha otorgado desde el contexto familiar, pero también desde el contexto escolar. Así que les damos la bienvenida, Yari, bienvenida a este espacio, bienvenido Gilmer, muchísimas gracias porque ellos a través de su experiencia han hecho posible una corporación que es precisamente la que hoy nos está animando a realizar este tipo de encuentro. Corporación Inclusión Sin Límites. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Dorita. Sean todos pero muy bienvenidos a este evento que organizamos como Corporación Inclusión Sin Límites en asocio también con la Corporación Corazones Azules, quien realmente fue nuestro papá. La Corporación Corazones Azules es nuestro papá en esta gran carrera de vida y han sido nuestros grandes mentores. Entonces, a todos los que hoy se conectan desde la Corporación Inclusión Sin Límites, desde la Corporación Corazones Azules y todos los invitados que hoy nos acompañan, les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias a todos. Gracias porque se están regalando unos minuticos para poder compartir. Hay muchas experiencias bonitas que vamos a compartir el día de hoy y la idea es que después de que terminemos este evento nos demos cuenta que es una gran oportunidad la que tenemos todos cuando a nuestro lado, cuando a nuestra vida llegan niños neurodiversos. Muchas gracias por haber asistido. Bueno, y no se diga más, vamos a abordar un tema muy importante que es el tema de la aceptación. Y en la tradición de nuestras familias hay dos elementos básicos cuando hablamos de aceptación. Referimos a aceptación, pero también referimos resignación. Y en el tema de la resignación, como esa tradición familiar, cuando nos hablaban de que era un asunto de la voluntad de Dios, que no había nada más que hacer, que el niño había llegado así, y quienes lo recuerdan, que son más o menos de mi época, cuando teníamos estos chicos que llegaban a las familias, muchas veces tenían etiquetas como engendros. O sea, la familia tuvo un engendro y lo que eso implicaba para la mujer que lo paría y al igual para el padre que lo recibía, tenía una connotación precisamente de resignación y se convertía muchas veces en un sacrificio familiar. Pero hoy las cosas han cambiado, estamos en un contexto diferente, las situaciones que se van dando nos van arrojando experiencias significativas en torno a ese componente de lo que es aceptar. Entonces, vamos a preguntarle a Yari. Yari tiene un hijo en condición de neurodiversidad. Esta expresión neurodiversidad es acunada precisamente por Thomas Armstrong de Estados Unidos, que nos habla muy bonito de los niños en condiciones de discapacidad, pero lo refiere como un jardín de diversidad. Entonces vamos hoy desde este término a tener una plática con estos dos papás que han tenido una experiencia significativa. Yari, Mateo en condición de neurodiversidad te plantea en la vida una realidad diferente. Es un chico que llega a tu vida en condición de autismo para entregarte una lección. ¿Qué ha significado para tu ser la llegada de Mateo a tu vida desde ese componente?
¿Aceptación o resignación? Wow, Dorita, es una pregunta bastante, que tiene un lineamiento bastante amplio, ¿cierto? Porque realmente ha tenido varios ciclos, ¿cierto? Cuando nos dieron el diagnóstico, obviamente en su momento pues sentí miedo, ¿cierto? Miedo a una realidad que yo desconocía, a una condición que yo no tenía idea ni de qué se trataba. Al comienzo fue muy duro, yo nunca sentí vergüenza por mi niño, ni mucho menos. De hecho, cuando nos dieron el diagnóstico, wow, yo como que lloré un momentico, pero igual me paré, ¿cierto? Me sobé las rodillitas y dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Y empecé a buscar información, empecé a buscar qué hacer, porque yo a Mateo siempre lo vi desde muy chiquito, aunque no era igual a mi hijo mayor y su desarrollo era diferente, siempre le vi un potencial que yo decía, es que es inteligente, y empecé a ver cosas que yo no veía en mi otro hijo, y yo decía, aquí hay algo para explorar. Y solo hasta el año pasado que realmente viví que era un proceso de aceptación, porque yo pensaba que yo aceptaba a Mateo, pero realmente no era real, la aceptación como tal no era real, era una resignación, ¿cierto? Era una pequeña resignación que de una u otra manera como que uno, porque la resignación se da porque también el entorno en el que uno vive pues como que lo conlleva a eso, porque uno va a un especialista y le dicen es que él no va a hacer esto, él no va a hacer lo otro, se topa con la escuela y en la escuela no tienen cómo atenderlo, entonces eso le va creando a uno como padre un estado que uno dice, ay Dios mío, ¿será que mi niño va a ser un niño que va a depender toda la vida de mí? Entonces eso obviamente lo lleva a uno como a una tristeza, pero yo tengo una ventaja, que mi cerebro es muy desafiante y yo decía, no, esto no puede ser así, hasta que el año pasado con la pandemia llegó una película a mi vida que se llama Milagro de Amor. Cuando yo vi esa película yo entendí, nadie me lo dijo, que yo definitivamente no había aceptado a Mateo y que tenía que hacerlo. Lo cogí, lo miré a los ojos, le dije, mi amor, perdóname, ya entendí, vamos a vivir este proceso juntos, vamos a estar en esto los dos, yo voy a aprender cada día más para ayudarte más y me comprometo a estar contigo en este proceso para que tú avances y llegues a donde tienes que llegar. Entonces ha sido de ciclos, pero ha sido algo muy bonito porque ha sido un crecimiento muy hermoso, ¿cierto? Que me ha permitido como mamá crecer, como esposa, como madre, como amiga, como hija, y entender muchas realidades que antes no entendía. Claro, Yari, de todas maneras es significativo y también para los que nos escuchan, el asunto de aceptar al otro tiene que partir primero de nuestra aceptación. O sea, yo me acepto en esa condición de mamá, yo me acepto en esa condición de maestra de este joven que me está siendo entregado para poder saber hasta dónde yo voy a poder llegar y cuáles son esos límites que tengo y de qué manera yo voy a vencer esas barreras. Entonces, qué bonito, Yari, que te diste la experiencia de comprenderlo, de asimilarlo, de aceptarlo, aceptando primero tu condición de mamá, de niño neurodiverso y emprendiendo a partir de ahí grandes cosas. Pero bueno, también queremos saber qué pasa con nuestro papá. Cuéntanos, en esa aceptación que yo le llamo desde mi filosofía de vida, aceptación con el alma, ¿qué retos te ha implicado como papá? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues me place mucho este momento y hago un primer llamado acá a todos los padres. Cuando hablo de padres me refiero a la figura masculina, porque hay algo que yo he notado y en este transcurso de varios años yo he podido darme cuenta que a veces como que la figura masculina, cuando ve que ocurren este tipo de situaciones, como que intentan echarse a un lado y como quien dice, yo no fui, esto no me corresponde a mí. Y yo estoy aquí para decirles a todos, sí, sí te corresponde, sí es para ti y porque hay un propósito. Como decía ahorita mi esposa, esto ha venido por ciclos. Hemos tenido ciclos hemos venido aprendiendo. Y cuando nosotros nos dan
todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de Mateo, yo siempre digo, cuando uno le da este diagnóstico y muchas veces la parte médica les dicen, vamos a tener un diagnóstico para el resto de la vida, y no lo dicen de mala fe, no, lo dicen de una manera profesional, de acuerdo a los estudios que tienen, uno tiene una de dos, o se pone a llorar o comienza simplemente a buscar soluciones y a buscar información. Nosotros pues ya habíamos tenido escuela de metodologías educativas, de otras situaciones que manejamos, entonces no nos cogió así como de una manera tan difícil, sino que dijimos, bueno, sabemos que hay un reto interesante, ¿cómo vamos a hacer para solucionar? Los mayores retos comenzaron con nosotros mismos, porque nosotros comenzamos a darnos cuenta que normalmente siempre se ha dicho coloquialmente que los niños deberían venir con un manual, y no vienen con un manual, y cuando hay un niño en condición de neurodiversidad, peor todavía, porque requeriríamos doble manual, ¿cierto? Entonces nosotros comenzamos normalmente, lo que uno piensa es, venga, entonces que haya un cuerpo de profesionales médicos que se encarguen del asunto. Ah, él tiene que estudiar, pues debe haber un cuerpo también de licenciados en educación que saben del asunto. Pero cuando uno va realmente a meterse en el campo, uno se da cuenta que muchas de esas tareas nosotros como padres de familia tenemos que empoderarnos nosotros mismos y decir qué vamos a hacer. Entonces, de esos retos que han venido, los primeros es nosotros mismos, aceptarnos nosotros, aceptar que hay una condición de un hijo, pero también aceptar que existen posibilidades de que nuestros hijos salgan adelante y que sean personas de mucho potencial para la vida. Entonces, así, los mayores retos que hemos tenido es la parte del apoyo. O sea, entender yo cómo debo ser apoyo para mi hijo, cómo debo ser apoyo para mi esposa, cómo debe ser apoyo para mí mismo en estas condiciones. Entonces, cómo debo ser un apoyo en la parte educativa y en la parte ya médica sin ser profesional de la salud. Entonces, esa es la parte que más hemos tenido con nuestros retos en este momento. Gilmer, impresionante lo que acabas de decir. Desde la experiencia como docente, muchas veces nos ha tocado esos casos que inicialmente planteaste. O sea, el papá que abandona, el papá que pierde la ruta, el papá que juzga a esa mujer que trae al mundo un hijo en una condición neurodiversa. Entonces, que sea la oportunidad para preguntarle a Yari, Yari, cuando Mateo llega a tu vida, ¿qué transforma en tu ser de mamá, de esposa, de madre? Bueno, cuando Mateo llegó a mi vida, él nació y fue un hermoso niño de ojos azules que me miró. Y en su interior, en mí recorrió unas sensaciones hermosísimas, aunque el parto fue muy doloroso, pero era un niño divino, ¿cierto? Yo ya tenía un hijo mayor y el proceso de mi hijo mayor ha sido un proceso muy diferente al de Mateo, ¿cierto? Cuando pasó el tiempo y empezamos uno como mamá siempre tiende a comparar, ¿cierto? Porque pasa este en este no, ¿cierto? Entonces, al principio sí se sentía como un poco de frustración, ¿cierto? Porque Tomás, que es mi hijo mayor, él habló muy rápido. Tomás habló a los 9 meses, al año y medio hablaba perfecto. Mateo, y era muy cariñoso. Tomás era un niño demasiado cariñoso. Mateo, yo le iba a dar un beso y me hacía como qué asco. Y yo decía, ay, pues a mí incluso me daba como risa, ¿cierto? Entonces, como mamá empezó un proceso de comparación, ¿cierto? Pero realmente Mateo a mí siempre me ha generado una sensación como de paz y de tranquilidad, a pesar de ser así, porque yo los veía diferentes, pero yo decía, a cada uno como que empecé a sacarle lo positivo de cada diferencia, ¿cierto? Y Mateo a mí siempre me irradió y me transmitió mucha tranquilidad. Entonces, como mamá, yo realmente empecé a buscar, porque yo he sido una persona muy buscadora, yo digo, yo no sé, pero yo aprendo, y busco, hasta que empiezo a generar
lo que yo quiero, a donde yo quiero llegar, ¿sí? Como esposa, pues ha sido muy chévere porque mi esposo y yo hemos sido un gran equipo. Realmente yo soy una mujer muy afortunada y tengo un gran equipo como esposo. Y siempre yo le decía, yo he sido de un carácter más, como de un carácter más fuerte y como que más desesperada. Mi esposo ha sido más calmado, entonces ha sido como un complemento muy bonito porque ha permitido que cada uno, o sea, respetamos cada ser y cuando nos tenemos que decir algo del otro, pues nos lo decimos de una manera cordial, de modo que el otro se retroalimente más que entrar en peleas, ¿cierto? Y con el niño desde los 2 años en terapia sí íbamos, mi esposo siempre estaba, mi esposo de hecho siempre ha tenido más conexión, tuvo más conexión con él que al principio yo, porque yo veía como más pendiente del mayor, ¿sí? Vivía mucho más pendiente del mayor, porque veía un papá tan excepcional que era él, que yo como que decía, hágale usted con él, y yo, sí, como tratando de evadir la realidad, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, mi esposo ha sido un gran soporte y gracias a eso pues, me ha permitido pensar y evolucionar y que yo misma como que vaya cayendo en cuenta de que hay cosas que no he hecho bien, pero que también me doy cuenta y que voy mejorando. Y como esposa, pues solamente sentirme afortunada y agradecida por tener un hombre tan maravilloso a mi lado, que nunca se le ha sentido o sea, una indiferencia por su hijo, al contrario, ha estado ahí siempre para todo, entendiéndonos, llevándonos de la mano en todos los momentos. Entonces, realmente eso, yo personalmente me siento muy afortunada. Y bueno, es una bendición también que Mateo pueda contar con una familia. Yo pienso que esa es la mayor fortuna y la fortuna también de haberse dado la posibilidad de aceptarlo con una visión diferente, y es la visión que precisamente les ha impulsado para llegar a muchos seres de los que hoy nos están escuchando, para poder realmente cumplir como con esa misión y ese propósito de vida que ustedes han establecido desde compartir lo que implica aceptar, y una aceptación que lleve también a la construcción y a la transformación del ser de mujer, del ser de madre y del ser de esposa. Bueno, importante, les estamos invitando a que se suscriban, que hagan parte de nuestro canal, porque hoy es un pequeño abrebocas, pero queremos estar con ustedes de manera permanente, compartiendo otros tipsitos, experiencias, no solamente desde la familia, sino también desde el componente educativo. Así que por favor, recuerden, vamos a suscribirnos. Y en este orden de ideas, Gilmer, pues cuando hablamos de esta condición de ser hombre, porque en la condición de ser hombre también nos han hablado mucho del tema del machismo, lo que hiere la sensibilidad y la susceptibilidad de ese macho cuando le dicen tu hijo es en una condición diversa, ¿cierto? Por el estereotipo social que nos han creado. Entonces mi pregunta también va para ti, en ese ser de hombre, en ese ser de esposo y en ese ser de padre, ¿qué te ha implicado tener un hijo neurodiverso? Bueno, qué pregunta pero tan interesante, porque, bueno, como diríamos por aquí en Antioquia, qué pregunta tan carnuda. Y ahí comenzamos a darnos cuenta de, primero que fuimos bendecidos. Hay una corporación, mi esposa hablaba ahorita, que es la Corazones Azules. Aprendimos demasiado en Corazones Azules. Fue como la parte, como nosotros más comenzamos a sentirnos aceptados también por una sociedad. Eso fue algo muy interesante. Y ya si tú me lo preguntas, como hombre, cuando comenzamos este ratico, yo le decía, uno como hombre tenemos todavía ese machismo dentro que no sé de dónde lo sacamos, en donde si algo como que sale bueno en la casa, soy yo como hombre el que participé, pero si algo, entre comillas, llega a no salir tan bien, como en este caso la condición de un niño neurodiverso, ya como que tendemos a decir, eso ya no fui yo, eso fue ya ella la que tuvo alguna situación. Entonces lo primero como hombre fue yo mismo aceptar que verdaderamente yo tenía
pues esa, llamémoslo, corresponsabilidad en todo, digamos si se permite el término, y que yo debería comenzar a mirar yo mismo cómo yo aceptaba a mi hijo, cómo yo me aceptaba yo mismo y cómo yo comenzaba a buscar esa información con muchos aliados, con muchas personas, para que yo mismo, dentro de mi ser, comprendiera de que había una responsabilidad grande como hombre y no era de mi esposa, pues, únicamente. Bueno, ya como padre, la idea siempre fue entender que mi hijo es una extensión de mí mismo. Entonces, si mi hijo tiene una neurodiversidad, es porque de una u otra manera yo hago parte de ella. Entonces yo no puedo de ninguna manera rechazar lo que también está dentro de mí. Y nosotros siempre dijimos, la idea, ¿qué es lo que pasa con Mateo? Lo que pasa con Mateo es que él habla un idioma que yo todavía no hablo. Y a veces uno en su ignorancia, digámoslo así, uno quiere que él, chiquitín, comience a hablar el idioma mío. Y la idea es que yo aprenda a hablar el idioma de él, para que así él se sienta aceptado y hagamos un equipo para salir avante de todo este proceso. Y ya como esposo, pues solo tengo que darle gracias a mi esposa. Ahorita ella me echó muchas flores y lo agradezco, pero la verdad es que yo también debía entender rapidito que yo debía ser un soporte claro para todas las actividades. Hay un proceso para ti, mamá, que me estás escuchando en este momento, que es irreemplazable. Tu esposo no lo puede suplir, es de madre, pero así como hay uno de madre, también hay otro de padre. Y yo entendí también ahí que yo debía ser ese apoyo para mi esposa en cada una de aquellas actividades en las que el rol de madre no era suficiente con Mateo y que yo tenía que entrar a respaldarla incondicionalmente para que nuestro hijo pues saliera avante en todo el proceso. Qué interesante, muy interesante, y para ustedes también que nos están escuchando, porque aquí hay un elemento bien importante para resaltar. Es todo lo que implica la dinámica de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, pero resulta que nuestro hemisferio izquierdo nos juega todo el tiempo unas patrañas impresionantes donde se ubica el ego, ese ego que nos moviliza de alguna manera, y que yo lo he visto cuando los papás empiezan en la calle a justificarle a la gente, es que mi niño es autista, no lo mire así, porque empieza ese ego a movilizar cuando mi niño puede estar en cualquier tipo de contexto, porque es que no hay una sociedad exclusiva para los autistas. Pero también viene la otra parte bonita, que es la que hemos venido cultivando, y es la parte del cerebro derecho que tiene que ver con la conciencia. Yo papá, yo mamá, soy consciente de este regalo que la vida me está entregando y de la oportunidad que a través de él me está llegando, porque la pregunta no es ¿por qué me tocó a mí?, sino ¿para qué en este momento de mi vida me llega este regalo? ¿Y qué me está queriendo decir ese niño con esa presencia en mi vida? Entonces, hablar desde la aceptación nos permite mirar esa realidad que nos está permitiendo evolucionar, Yari, evolucionar, Gilmer. Es importante tener en cuenta que ustedes son unos nuevos seres, no son los mismos papás que un día recibieron a Mateo, que un día fueron a un especialista a recibir un diagnóstico, que entre otras cosas quiero decirles algo desde mi experiencia como maestra, y es el diagnóstico frustra. Y cuando nosotros empezamos a ver el niño desde el diagnóstico, se nos olvida que hay unas potencialidades, entonces no lo estamos aceptando, nos estamos resignando a un diagnóstico, y hoy la invitación es a mirar ese ser desde la potencialidad, que fue precisamente lo que ustedes empezaron a hacer. Entonces me gustaría mucho que abordáramos como esa parte, o sea, ¿qué ha transformado, qué ha evolucionado en tu ser, Yari, qué ha evolucionado en tu ser, Gilmer, la experiencia de tener un hijo neurodiverso? ¿Cómo te has transformado? ¿Eres la misma, eres el mismo, o qué hay de nuevo en ti? Wow, no, definitivamente esto ha sido un proceso mágico, ha sido un proceso de transformación increíble,
porque a Mateo yo ya lo veo como mi maestro de vida. Mateo vino a cambiar el rumbo de mi vida totalmente. Él vino a enseñarme una cantidad de cosas que yo pensaba que hacía bien, pero que realmente no era así. Él me ha hecho crecer como mamá, como esposa, como hija, como amiga, en todos los sentidos. O sea, Mateo para mí ha sido realmente un gran maestro de vida, porque me ha permitido crecer en conciencia. Como decías tú ahorita, mi vida estaba muy regida por el ego, demasiado. Entonces yo me dejaba a veces llevar más por el ego que por la conciencia. En este proceso con Mateo, desde que hice mi proceso de aceptación, realmente he notado que mi conciencia se ha elevado a un nivel que me ha permitido ponerme en los zapatos de los demás, ¿sí? De ver al otro sin juzgarlo, ni criticarlo, ni condenarlo, sino de entenderlo y de mirar que cada persona tiene una situación diferente y tratar de entender a cada persona desde su ser y no desde el mío, porque realmente hemos venido a esta vida a evolucionar, y Mateo para mí ha sido eso, ha sido como mi polo a tierra, el que me ha permitido evolucionar, y de ahí se ha desprendido una cantidad de cosas que venimos haciendo y que queremos compartir con todas las familias de Corazones Azules, de Inclusión Sin Límites, y de todas las familias del mundo que tengan niños en condición diferente, no solo autismo, porque el autismo es una de ellas, pero ahorita cada día se expanden más las condiciones neurodiversas, y yo escucho a otras mamás que también, y son los mismos procesos, definitivamente es lo mismo. Entonces lo que queremos es eso, buscar ser un apoyo, y entonces Mateo también ha despertado en mí esa incondicionalidad para ayudar al que quiera ser ayudado. Qué bien, qué bonito, muy bonito. La pregunta también es para ti. ¿Qué ha transformado, papá, mamá, maestro que nos estás escuchando? ¿Qué ha ayudado ese ser que recibes en familia? ¿Qué ha ayudado ese ser que recibes en la escuela a transformar tu esencia? Gilmer. Bueno, magnífica pregunta, porque mira que cuando uno tiene su hijo, uno lo que se imagina es que, bueno, a los 2, 3, 4 años uno va a estar jugando fútbol con él en un parque, y una serie de cotidianidades que normalmente hace un padre con su hijo. Cuando uno tiene un niño en condición de neurodiversidad, uno se va dando cuenta que ya eso mismo que uno pensaba, papá, vamos al parque a jugar un partido, de pronto no va a ser así. Van a haber algunos cambios. Entonces eso va creando una transformación en uno mismo, que uno dice, venga, esto ya no lo vamos a hacer porque ya no va a ser parte como de esa cotidianidad ya nuestra. Pero entonces ahí es donde entra toda la creatividad nuestra y todo el amor por nuestros hijos, donde ya decimos, venga, entonces ahora, ¿qué hacemos? Si no vamos a jugar fútbol porque a mi hijo no le gusta el fútbol, no le atañe, no es para él, entonces ¿qué es lo que él quiere? Y comenzamos a volvernos curiosos, a ver qué le gusta a él y qué podemos ser para todos, o sea, que aplica todo el concepto de nuestro hijo. ¿Y cómo vas a transformar? Una segunda parte es que ya uno se vuelve sensible. Cuando uno no tiene esta condición, yo recuerdo que yo veía a algún niño con alguna neurodiversidad y yo lo que pensaba en mi mente era, ay, pasó esto, ay, qué pesar. Y ya, y yo seguía mi vida como si nada. Cuando uno ya va entendiendo que estas cosas pasan y que están pasando, como decía mi esposa, cada día con más frecuencia, uno se va dando cuenta que uno ya debe, cuando yo decía, ay, qué pesar, yo ahí no era parte de ninguna solución, yo seguía siendo parte del problema. Cuando ya pasa esto, uno se va dando cuenta que uno ya comienza a ser parte de la solución, y por eso es que comenzamos a hacer eventos como este, comenzamos a atender la corporación, a unirnos con muchas personas,
porque en la vida tradicional uno dice que el que no vive para servir no sirve para vivir, pero normalmente es algo de boca para afuera, o sea, no se siente bien, pero cuando pasan esta serie de situaciones uno ya comienza a entender, bueno, sí necesitamos servir para poder vivir, y eso pues lo hemos venido haciendo, y creo que queremos que muchas más personas se unan a esta causa para que podamos sentir que todos los niños y padres y familias que están en cualquier situación en este momento se sientan aceptados y puedan seguir adelante un proceso bien bonito y bien eficiente en sus vidas. Qué bien, qué bonito lo que nos aportan hoy estos seres que hacen parte de toda esta red de apoyo universal. Yo siempre hablo del universo, yo siempre creo que todos aquí estamos con un propósito en la vida, y que el acontecer de los otros también es nuestro acontecer, y eso hace que cada día nos sintamos más comprometidos con esta causa. Ya hemos hablado mucho de ustedes dos, como papás, como pareja, como hombre, como mujer. Entonces ahora vamos a enfocarnos un poquitico en Mateo. Y la pregunta se la quiero dirigir a Yari, pero partiendo de un elemento bien bonito que lo plantea Laura Goodman en alguno de los libros que tiene con respecto a lo que es esa relación mamá-bebé. Y ella lo habla desde este punto de vista. Ella dice que la emoción de mi hijo está desde el momento en que lo gesto hasta que tiene 14 años, ¿cierto? Así que vamos a ser muy reflexivos frente a ese aspecto también para los que nos están escuchando. Entonces, mamá, ¿qué elementos sientes tú que a partir del momento en que tú te aceptaste como la mamá de ese ser y aceptas ese ser en esa condición, qué elementos empiezas a identificar que se transforman en la vida de Mateo? A nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional. Wow, esa pregunta es una pregunta fuerte. Sí, porque realmente yo cuando hice este proceso de aceptación empecé a ver unos cambios en Mateo increíbles, ¿cierto? Mateo conmigo no conectaba tanto como con el papá, porque como les dije anteriormente, pues realmente yo tenía un ego bastante elevado por unas situaciones de vida que me han tocado vivir y han sido como una máscara de miedo que me han hecho así, ¿cierto? Pero Mateo vino como a quitarme esa máscara, ¿sí? Y en ese momento que yo hice ese proceso de aceptación con él, yo empecé a ver una evolución en él impresionante. De hecho, una de las cosas que yo quería era enseñarle. Mateo no aceptaba que yo le enseñara, porque pues como yo era de un carácter fuerte, como yo fui una persona que siempre hice mis tareas solas, a mí nunca nadie se sentó a explicarme ni nada, con el mayor me funcionó igual, entonces yo pensaba que con Mateo era lo mismo, ¿sí? Y Mateo entonces yo le iba a explicar y él se ponía a llorar, yo, ay, pero ¿qué pasaste pues? ¿Cierto? Entonces Gilmer me decía, venga, yo le explico, ¿sí? Entonces yo decía, pero vea, cuando yo hice ese proceso de aceptación, yo me dije a mí misma, si le tienes que explicar 20 veces, te vas a explicar 20 veces, ¿sí? Él necesita de ti, esa conexión el padre puede ser muy bueno, pero realmente esa conexión de madre e hijo es muy importante en cualquier proceso, porque ellos de una u otra manera vienen como más vinculados a nosotros como mujeres, ¿cierto? Entonces, cuando yo hice ese proceso, Mateo empezó a despertar increíblemente, ¿cierto? Él ya empezó a aceptarme como profesora, ¿cierto? Porque pues en la pandemia ya nos tocó ser sus profes, ¿cierto? Entonces ya Gilbert no podía quedar solo con la carga, entonces a mí también me tocó empezar a hacer ese proceso. Entonces yo ya me decía a mí misma, no, si va a tocar 20 veces, le vas a explicar 20 veces. Y sorpresa, que no, en la primera que le explicaba, me entendía. Y yo decía, wow, Mateo, ¿verdad entendiste? Y me lo demostraba y yo, en serio. Entonces eso fue creando más conciencia,
¿cierto? Eso fue creando más conciencia en mí y fue despertando más cosas en él, donde él ya empezaba a mostrar su evolución y cada día era más evidente y celebrábamos cada cosita. Pues yo siempre he sido una persona que me han gustado las metas y he sido competitiva, ¿cierto? El que trabaja con metas casi siempre es competitivo, y Mateo me enseñó que la competencia realmente no es buena y que yo tenía que ser colaborativa. Muy bien, oiga, ¿sí? Colaborativa, qué interesante ese término, Yari. Sí. Bueno, y para concluir, Dora, esta pregunta, si tú me preguntas cuáles han sido las transformaciones de Mateo, son muchas. A nivel matemático, a nivel del lenguaje, a nivel de la comunicación, del cariño, el mismo cariño. O sea, ya Mateo me da un abrazo, me da un beso cuando menos pienso, ¿cierto? Entonces todo eso ha sido demasiado significativo y mucha transformación. Qué bien, yo te la devolvería. Cuando yo me empecé a amar, a aceptar, a valorar, empecé a sentir del otro ese cariño. Qué bien, Yari. Bueno, para cerrar como esta parte, este primer ciclo, quiero compartirles una reflexión que escribí para ustedes que nos están escuchando. Y dice: la aceptación es un acto natural de la esencia de cada ser. Nace del alma, de esa experiencia sagrada de comprender desde la diferencia, de aceptar el regalo que nos va transformando el estado de conciencia, de asumir que lo que llega a nuestras vidas está en correspondencia con aquello que debemos recibir, y por consiguiente nos abre las puertas del corazón para permitirnos primero aceptarnos a nosotros mismos y comprender que somos complemento divino, que somos unidad, que hay fibras de nuestro ser en ese hijo con condición neurodiversa que también está a nuestro lado y que hace parte de nuestra esencia. No es solo la familia la que ha de asumir la aceptación, también es un acto de amor de la escuela, la que debe abrir sus puertas sin condición, recibiendo ese regalo que llega, que se hace presente para movilizar de alguna manera la dinámica escolar. Qué bonito, qué hermosas frases. Gracias, Dorita. Hermosas. Entonces, a ver, pero Dorita, hablemos de algo. Tú ya nos bombardeado bastante. Yo creo que las personas que nos están escuchando, pues, han ya escuchado bastante de ese rol de madre, de padre. Para nosotros, en lo personal, hubo muchos retos, pero esa cereza del pastel en los retos se llamó educación. Porque cuando Mateo comenzó ese proceso educativo y ya había que entrar, mientras que están en un preescolar, pues uno ve que ellos van es como prácticamente a jugar. Bueno, pero cuando entran a primaria, ahí donde comenzó la gran situación, y ahí fue donde nosotros más nos impulsamos a trabajar con más fuerza, porque nos dimos cuenta que ahí había como un gran vacío, que aunque si bien hay una normatividad, ese vacío sigue estando a nivel de la parte real. Cuéntanos tú, yo tengo entendido, tú me corriges, que has sido docente muchísimos años, has sido directiva, has sido rectora, tienes cantidad de información, has sido secretaria de educación. Entonces, cuéntanos un poquito esa experiencia tuya y cómo desde de tu hacer, de tu conocer, de ese saber, crees que nosotros también podamos seguir avanzando en todo ese proceso. Bueno, la escuela definitivamente es nuestro aliado, pero también se puede convertir en nuestro peor enemigo. Voy a hablar desde dos frentes. Voy a hablar desde el frente de mamá, porque también fui bendecida con un hijo neurodiverso, mi hijo talento, pero bueno, esa es otra historia que luego vamos a contar. Y desde la condición como tal de ser maestra de aula de toda la vida, de vocación y de profesión, que me lleva a empezar a comprender de una manera distinta la condición de esos seres que recibimos en el aula. Y aquí, para los maestros que nos escuchan, siempre ha existido como esa angustia y ese dolor cuando el directivo llega con un chico en condición de diversidad y te dice: este es el reto. Antes teníamos las aulas de apoyo, los niños para mí siempre eran estigmatizados. Tener una aula aparte donde lo que implicaba para el resto de la comunidad
donde señalábamos, ay, allá están los bobitos, ay, esos los especiales, porque hubo un momento en que los etiquetamos como especiales y empezamos nosotros desde las comunidades que asistí como directiva docente a hacer una reflexión distinta. No, hay una sociedad exclusivamente para ellos, no, la sociedad es una sola. ¿Cómo vamos a empezar a integrarlos al aula, a incluirlos en todos los procesos educativos? Y tuve una experiencia bastante significativa en la institución educativa Centenario de Bello, anteriormente era la institución Zamora, y allí tuvimos la oportunidad de recuperar una cantidad de chicos neurodiversos ya en edades pasadas de la escuela, pero les dimos la oportunidad de ingresar, de estar ahí, de creer en ellos, de desarrollar con la fundación, con una fundación muy especial que nos estuvo acompañando, desarrollar procesos de lectura y escritura que demostraran que un chico Down, que un chico con un retardo leve, que un chico con una discapacidad cognitiva también podía aprender a leer a su ritmo y según su capacidad. Y recuerdo mucho, en mi mente tengo un chico que nos llegó, era un chico autista, siempre con su mirada fija en un cepillo de dientes, y el logro del año fue que él dejara su cepillo de dientes y que pudiera sonreír. Probablemente eso para mucha gente no es significativo porque se espera que desde el currículo, entonces matemáticas, ¿qué es? Sociales, ciencias, no, nos enfocamos en ese componente emocional y fue un logro significativo. Entonces, desde este componente de la escuela, hoy me desempeño en una escuela muy especial en el municipio de Don Matías y hemos creado una estrategia que se llama Un Mundo Mágico desde el amor, un mundo mágico donde vemos al niño no desde el diagnóstico que nos entregan, porque si lo vemos desde el diagnóstico, el maestro es llena de nervios, el maestro no ha recibido la formación suficiente que le permita dirigirse a ese niño o a esa familia y tener elementos para tratarlo desde esa neurodiversidad que le están entregando. Pero cuando uno actúa desde el amor, cuando uno ve posible integrar estos chicos al aula, que se convierten en un reto para el maestro de salir de ese sistema estandarizado, pues para el maestro es más cómodo tener 20 niños, 30, 40 en el grupo, todos caminando por la misma línea. Pero cuando llega un niño en esta condición, el currículo se adapta de acuerdo a la situación del niño para el resto del grupo, los DUA. Empezamos a crear con ellos un currículo diferente, entonces programamos las actividades como si todos fueran neurodiversos. Y es que de hecho, aquí estábamos charlando ahora con eso, todos somos neurodiversos, de alguna manera sí. De pronto yo sé hacer cosas que Gilmer no sabe hacer y eso lo hace neurodiverso. Y a lo mejor él hace unas cosas que yo no sea capaz de hacer. Entonces, cuando yo en el aula empiezo a tratarlos a todos desde una condición especial y hacer de ese encuentro pedagógico algo variado, algo diferente, los chicos lo logran. Nosotros en la institución que ahora tenemos podemos dar crédito de la forma como los niños empiezan a avanzar y a sentirse parte de, y allí no hay unas miradas inquisidoras, ¿qué es eso? Y yo quiero insistir en eso, porque algún día le escuché a Yari y yo lo traigo a mi mente y yo no quisiera que ningún papá de los que me está escuchando le tenga que aclarar a nadie afuera que su hijo es neurodiverso. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno no sale a la calle gritando, yo soy atleta, yo soy maestra, yo soy poeta, mírenme, no. Entonces, hoy la invitación desde lo educativo es, primero, crear una red de apoyo, papás, escuela y sociedad, ¿sí? Y esa red de apoyo que nos ayude a trabajar en unidad, a trabajar en equipo. Este ejercicio que hoy hacemos de conversar es muy importante, que conversemos de experiencias que han sido significativas, que de alguna manera se puedan replicar, no que no se conviertan en fórmulas mágicas porque todos aprendemos de una manera diferente, pero sí que nos dé la oportunidad de empezar a trabajar en equipo, de que esos profesionales de apoyo que tenemos, fonoaudiólogos, terapistas, cada uno de los que va surgiendo, porque tenemos cantidad de profesiones de acuerdo con las neurodiversidades, que hagamos un trabajo integrado, que nos cuenten a los maestros cómo. Nosotros en la escuela lo hacemos así, entonces interactuamos con los profesionales, nosotros les contamos cómo lo hacemos y cómo lo hemos logrado y ellos nos complementan el accionar directamente en el aula. El otro elemento es, por favor maestros, no fragmentemos el conocimiento es uno solo.
acudamos a metodologías diversas, hay metodologías Waldorf, Montessori, todo este tema de permitirle a los niños disfrutar de una manera diferente en el aula y aprender, porque no solo aprende el niño, también aprende el maestro. Entonces hoy más que dejarles una gran teoría de cómo hacerlos, es motivarlos, es hacer la reflexión de que nos unamos para hacer de estos chicos algo diferente, potenciarlos desde lo que saben. Hay un componente muy bonito en el que nosotros estamos emprendiendo ahora y es el componente de la robótica. Y viera uno de estos chicos de cualquier condición neurodiversa cómo crean, cómo juegan a través de los legos, a través de los circuitos que van creando, eso les genera emocionalidad. Entonces, mis queridos maestros, mis queridos papás, ese afán que mantenemos de las notas, de matemáticas, de ciencias, de sociales, no, porque para vivir solamente tenemos este instante, para aprender tenemos toda la vida, y el aprendizaje en el aquí y ahora debe ser significativo, que se quede en la mente y en el corazón del niño que pasó por una escuela y luego que no diga que fue la escuela la que le frustró, la que le traumatizó y la que le dañó su vida. Así que les agradecemos este espacio, esperamos sigamos reflexionando en conjunto por un mejor estar y por una aceptación que nos lleve a la renovación y a la transformación de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Por un mundo donde seamos un mundo incluyente. Definitivamente requerimos más profes, más terapeutas, más red de apoyo para que nuestros chicos no se sientan diferentes y podamos ver en la diferencia esa riqueza que hay para la humanidad. Muchas gracias, sí, por un mundo en el que seamos más cooperantes y menos competitivos. Estamos urgidos de un mundo como este. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan, muchas gracias a todos ustedes, realmente es un momento sumamente valioso. Bueno, agradecemos la asistencia de todos y les invitamos a seguir tocando el alma. Te veo cuando me veo, te reconozco cuando me reconozco. Los invitamos a que se inscriban al canal porque vamos a estar subiendo contenido como este y muchísimo más contenido que va a servir de apoyo para todos ustedes, padres, maestros, psicólogos y todas las personas que tienen que ver con la neurodiversidad. Inscríbanse, denle dedito arriba y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos.